En Emporio de los Filtros hacemos lo mismo que haces vos, preocuparnos por la calidad del aceite de tu auto, porque el filtro de aceite es tan importante como el lubricante que le compras a tu vehículo. Elegir un filtro MAN es asegurarte que la calidad que elegiste para proteger tu motor haya sido una buena inversión. Emporio de los Filtros, especialistas en filtración desde 1969. Toda la experiencia, todos los filtros. Gonza, contanos un poco, ¿no? ¿Cómo ves a la selección? Ya estamos a un poquito más de una semanita, ¿no? 8 días ya para el partido contra Perú. ¿Cómo ves? Veíamos recién una placa, ¿no? Habla Bielsa el próximo viernes a las 13 horas de nuestro país. ¿En qué momento crees que llegue Uruguay a estos partidos contra Perú y contra Chile para cerrar la eliminatoria? Particularmente creo que incertidumbre, lisa y llanamente, porque uno tendría que evaluar cuál es el verdadero rendimiento. Esa es la primera pregunta que yo me hago, ¿no? Si de alguna manera, y es una de las cosas que más se ha hablado en estos últimos días, se recuperó una palabra clave para mí en un grupo, que es la armonía. La armonía no es, como siempre digo, la ausencia de conflictos, es una fusión de voluntades que van al mismo objetivo. Entonces, a mí me gustaría realmente saber si volvió esta palabra armonía al grupo, que eso para mí es fundamental para lo que pueda venir. De todas maneras, el balance se hace al final, muchachos, no a mitad de camino. El balance, pero ¿cuál es tu impresión de la eliminatoria? A ver, nosotros acá fuimos claros y mencionamos que Uruguay tuvo una muy buena primera etapa en el 2023, ¿no? Que fue lo mejor de la selección de la era Bielsa, creemos que fue lo mejor con aquellos resultados históricos contra Brasil, sobre todo aparte en la superioridad que tuvo Uruguay, sobre todo con Argentina visitante. Pero después Uruguay entró en un bajón. Después, yo creo que después de la Copa América, Gonza, no sé si compartes, Uruguay como que estuvo en un bajón y estuvo unos cuantos partidos sin ganar. ¿Compartes un poco la lectura que hemos dado claramente acá en Tirando Paredes? En estos, que como que separamos los ciclos de Bielsa, el ciclo de Bielsa en dos partes, ¿no? Una muy buena primera parte en el 2023 y como que después de la Copa América hubo un bajón del equipo. Eso después de Suárez. Sí. Para ti rompió lo de Suárez, rompió todo. Pero es que por eso dije que la armonía era la palabra clave. ¿Qué se rompió en el vestuario? Algunos me podrán decir que no existía armonía. Eso es una de las cosas discutibles. Pero ¿qué fue lo que se rompió? Obviamente que, atención, yo lo he dicho, obviamente que creo que el entrenador es tan responsable como los jugadores, ¿eh? Acá hay que compartir responsabilidades y el primero que tiene que asumir las responsabilidades obviamente es el entrenador. Si alguien me puede nombrar los 5 entrenadores, estoy hablando a nivel mundial, que reconozcan en público y hagan una autocrítica tan dura como la ha hecho Bielsa, hagamos la lista. Bueno, Gonzalo, escuchá. Si Bielsa en las últimas, o más que últimas conferencias de prensa, ha sido autocrítico, cosa que en lo personal he destacado, la autocrítica de Bielsa. Cuando digo, hay más bielsistas que son más de Bielsa que el propio Bielsa, es justamente eso. Genera la autocrítica que alguna cosa se está haciendo mal. Si no, no sería autocrítico. Uno valora la autocrítica. Pero el tema es, yo sé que se pasa línea o se pasa raya después. Todos sabíamos, y vos y los otros, que Uruguay iba a clasificar, que hay una forma de disputa eliminatoria que prácticamente íbamos a ir de la mano de la clasificación, como Argentina, como Brasil, como, no sé, Colombia y alguna selección más. Íbamos a estar. Pero yo lo que veo, en función de lo que dice Juanito, veo un Uruguay con un rendimiento superlativo en un momento determinado de la conducción de Bielsa, y lo veo muy distante de ese rendimiento, pero muy distante, a 10 meses de la próxima Copa de Libertadores, Copa del Mundo. Entonces, claro, eso es lo que me preocupa a mí. Yo entiendo que vos decís, bueno, en el medio pasó lo de Suárez. ¿Qué pasa con la armonía? Pero es un tema que lo de Suárez ya pasó y lo tendrá que solucionar el propio entrenador. La armonía, bueno, las condiciones y la situación de el rendimiento en el campo de juego. Es un tema también del entrenador hoy. Y yo no veo hoy, y me puedo equivocar, ojalá me equivoque,
señales de que eso haya cambiado o que se vea algo diferente a lo que veníamos observando. Un Uruguay que podía ganar, empatar o perder, pero que prácticamente no jugaba nada de lo bueno que hizo el propio Bielsa en los partidos con Brasil y Argentina. Ahora, yo lo sabés muy bien que yo no he defendido a ojos cerrados cualquier cosa que diga y que haga el entrenador. Ya lo hemos hablado y yo he sido crítico en algunas cuestiones. No volvamos por favor al tema de Luciano Rodríguez, porque ya la veo venir. Te conozco un poco. De todas maneras, yo creo que hay que empezar a desgranar todos los factores que han llevado a este rendimiento actual, que es para mí pobre. Más allá de que tenemos menos de lo que decimos que tenemos. Hay que empezar a sacar la cuestión del tema Bielsa, hay que empezar a sacar todos los jugadores que estuvieron suspendidos, hay que empezar a sacar algunas voces internas de los cuales algunos jugadores fueron ya relegados y no creo que sean citados nuevamente. Hay un montón de factores externos, a mi criterio, que influyeron en el rendimiento, y eso lo sabemos que genera toda una inestabilidad. Ahora que el rendimiento no es el mismo, obviamente que no. Ahora yo les pregunto, ¿el trabajo a nivel metodológico ha cambiado? ¿La intensidad del entrenamiento ha cambiado? En los partidos sí. Para mí los partidos, No. Gonza, hay una merma del equipo. Yo creo que la intensidad y todo lo que logró el equipo... Sí, Juanito, te entiendo, pero hay una merma en rendimientos. Ahora, ahí tendríamos que nuevamente dividir lo que es el rendimiento a nivel anímico, lo que es el rendimiento futbolístico y el rendimiento físico. Rendimiento físico, los jugadores venían de Europa a un nivel bastante más bajo de lo que uno se esperaba. A nivel de intensidad estoy hablando, cansado, viene de una larga trayectoria de partidos. Entonces, hay ciertas cosas que, lo digo de nuevo, eso no exculpa al entrenador, porque obviamente que alternativas las tiene. Algunas cosas puedo no entenderlas porque no tengo la respuesta para todo, pero convengamos que es gran responsabilidad de los jugadores. Gonza, y tú dijiste al pasar algo no menor, creemos que tenemos más de lo que en realidad tenemos, algo así, ¿no? Fue un poco la frase que utilizaste. Sí, claro. Contar un poquito, ¿no? ¿Cómo ves el presente de la calidad de los jugadores de Uruguay? Porque acá la lectura, por lo menos que yo tengo, es clara. En el mediocampo yo creo que Uruguay tiene 3 jugadores claves, sobre todo lo de Valverde y lo de Bentancur, que están por encima de la media. Aparte, Bentancur me parece que cada vez que se pone la camiseta de la selección es el mejor jugador que tiene Uruguay. Por lo menos en mi opinión. Ahora hay un muy buen momento de Arrascaeta para esta doble fecha. Pero, vos sabés que en el ataque como que siento que le falta calidad a Uruguay, ¿no? Un Pelistri que está en Grecia, un Maxi Araujo ahora lesionado en el Sporting, es cierto, ha sido titular hasta que estuvo bien físicamente, pero ahora se da el pase de Darwin que deja a la Premier, cuando todos esperamos que Darwin meta un pase muy bueno para reflotar, digamos, su carrera y colocarse en un equipo de élite, en una especie de revancha, digamos, en el fútbol europeo, y se va para el Al Hilal. ¿Tú compartes un poco esta lectura de que lo mejor está en el mediocampo, pero que nos está faltando, sobre todo en el ataque, calidad? Absolutamente, y creo que lo de Darwin fue un error. No sé si se acuerdan que yo había dado la noticia de la cuestión de la posible transferencia a Nápoles de Darwin. Sí. Yo tenía toda la información y tenía el contacto en Nápoles sobre eso, y el giro lo dio el jugador, Uh-huh. y lo saben todos. Entonces, no sé, será una opinión, será una decisión que primó más lo económico que lo futbolístico, porque no creo que haya sido lo contrario. Claro. Que eso perjudica al jugador, no lo sé. Va a jugar a un nivel que evidentemente no es el mismo que podría ser jugando para el Napoli en Italia, ¿no? Obviamente. Ahora, la pregunta es si tenemos 9. Es que no lo tenemos. A ver, sacá a Darwin Núñez y no tenemos 9. Y ya creo que el técnico de nuestra selección hace un largo tiempo, está trabajando como para haber cubierto la situación de que si no tenemos a Darwin Núñez, eventualmente tenemos otro 9 para poner. Y hasta ahora no lo tenemos. Y no lo descubrimos. Pero Gonza, ¿de quién es responsabilidad eso? ¿De la falta de calidad de los jugadores o del técnico que no encuentra recambio en ese puesto? Y en los extremos también, porque no hay recambio en los extremos. Con minutos. Está bien, pero preguntemos, vamos a abrir las ventanas y las puertas. Preguntemos, ¿lo tenemos el 9?
Para mí el 9 Darwin Núñez, claramente. O sea, Juanito, digamos a todos, contador, Pillo, si hacemos una encuesta, ¿lo tenemos al 9? Lo que pasa es que nos queda en la retina, yo creo que otra de las cosas y me incluyo, nos queda en la retina lo que dejó Suárez. Claro. Nos queda eso en la retina. Entonces, obviamente, uno busca, es como aquella cosa cuando encontrás novia nueva que empezás de alguna manera u otra, haces una comparación. Yo creo que acá es más o menos lo mismo. Uno inconscientemente y entre comillas hasta desesperadamente busca uno como Suárez, que no lo vamos a encontrar. Serán muchos años. No lo tenemos. Un segundo punta, que es Cavani, tampoco lo tenemos. ¿Cuántos goles perdió la selección con ellos dos? ¿Cuánto? Hagamos las cuentas. Entonces yo no creo que Bielsa no haya buscado desesperadamente, conociéndolo y sabiendo de lo estudioso que es en cuanto en lo que se refiere a parámetros y demás, si no lo buscó. Bien. En un momento, ¿se acuerda que en un momento estábamos en Francia? Yo estaba en Francia en aquel partido. Costa Marfil. ¿Se acuerda que había puesto a Federico? ¿Con Costa Marfil fue aquel partido que tuviste? Sí, había puesto a Viña. Sí. Yo creo que de alguna manera, pero volvemos a lo mismo. Es un 9, sí. ¿Ese es un sustituto de Suárez? No. Es eso lo que tenemos que sacarnos primero de la cabeza. Bueno, yo sabés lo que creo, Gonzalo. Sí. Bueno, yo creo, a ver, que surge un hombre, se licita, viene, y saca el tema Luciano Rodríguez, otro, viene, no juega, no lo pone, o lo pone 5 minutos, o 10 minutos, 15 minutos, no lo cita más. Salvo, por ejemplo, Quique Olivera, que lo ha citado de todas las formas habidas y por haber, y normalmente, más allá que en el último tiempo no, ha jugado mucho menos minutos, ha jugado mucho más que el resto. Citó a Minentiel un partido, no lo citó más. Cita a Luciano Rodríguez permanentemente, no lo pone. Cita a Facundo Torres permanentemente, no lo pone. Cita a Quique Olivera permanentemente, normalmente lo pone, un ratito. Entonces yo creo que más allá que no encontramos el 9 sustituto de Darwin Núñez o los sustitutos de Suárez, Cavani, como vos decías, y yo comparto, creo que el actuar del técnico no fue de la manera para darle a esos jugadores que él entiende pueden tener algún minuto en la selección, los minutos necesarios para que rindan, o para que por lo menos el jugador sienta la confianza del técnico. Y lo veo perdido en eso a Bielsa. Ahora, Bielsa es un entrenador, hay ciertas cosas que obviamente te digo que no las comparto, que evalúa a los jugadores en los entrenamientos, no en los partidos. ¿Es correcto o no es correcto? Es discutible. Si yo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, yo diría, yo particularmente no estoy de acuerdo. Ahora yo te pregunto, está bien, es válido. Yo particularmente no estoy de acuerdo. Ahora que él tiene esa característica de evaluar a los jugadores en los entrenamientos, la tiene. Está bien, es válido, es una característica de Bielsa. Evalúa a los jugadores en los entrenamientos. Entonces, yo tengo que llegar a la conclusión que los entrenamientos de Luciano Rodríguez son absolutamente deficitarios porque no lo pone nunca. Y que los entrenamientos de Facundo Torres son absolutamente deficitarios porque no lo pone nunca. Saquemos los méritos. Quiero decir, si Luciano vamos a dividir dos cosas. Si Luciano debe jugar y si Facu merece minutos, que yo creo que sí, ambos, dos. Ahora, la pregunta acá es, ¿de qué manera Marcelo Bielsa evalúa a los jugadores? Acá está la pregunta. ¿Cómo los evalúa? ¿Qué tipo de evaluación hace? A lo mejor te dice, estás todavía para un 6, un 7, necesito que llegues a un 9 y no te pone. ¿Está bien, está mal? Lo digo de nuevo, discutible. Pero creo que es lo que está haciendo. Está buscando el máximo de cada jugador y cuando no lo tiene, no lo pone. Lo digo de nuevo, discutible, sí, absolutamente sí. Yo creo que no sería mi modo, digamos, vamos a decirlo de una manera, o nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Porque si vamos para atrás, lo ha hecho en todos los equipos. Mal, bien o mal, ahí empezarán todos a decir fracaso, no fracaso, vende humo, saquemos todo ese tipo de cosas. Ahora, yo trato de hacer las cosas de la forma más objetiva posible.
lo critico cuando debo criticarlo, trato de ser constructivo y obviamente comparto ciertas cosas que desde hace muchos años las comparto. Entonces, ¿no será? ¿Ustedes recuerdan cuando le dijo a Luciano lo del peso? Sí. Sí, lo dijimos acá. Sí. Bueno, ahora, la cuestión es, ¿ese fue el modo que se lo dijo u otro? Perdón, no te escuché bien. Claro, ese fue el modo cuando se lo dijo de cómo salió a la luz pública. ¿El modo que se lo dijo fue ese el modo? Yo creo que no, por ejemplo. Ahora, de cómo sale una conversación de dos, un tercero, no lo sé. De cómo después se deforma una información que ya venía, porque ya venía, Bielsa decía A y los demás decían A, B más C, yo creo que no ha sido. Yo creo que la forma de Bielsa a decirle a Luciano lo que su criterio debería mejorar, yo creo que fue otra. Yo creo que fue otra. Y eso sí lo voy a defender a muerte. Yo no creo que haya cambiado tanto un entrenador. Algunos le dijeron, le vino la vejez y ahora agarramos al Bielsa más malhumorado. Yo no creo eso, particularmente. Tendrá sus nanas como todos, pero no creo que la forma que haya hablado con Luciano para buscar su mejora haya sido en un modo que no sea el correcto desde un entrenador a un jugador. Lo que pasa que nosotros también estamos muy mimados y no estamos acostumbrados a ciertas disciplinas. Hay que decirlo. Entonces eso produce... ¿Se acuerdan cuando yo les dije va a haber un cambio de paradigma y no sé si estamos preparados? Sí. De un lado o de otro, lo digo de los dos lados. Yo no sé si Bielsa estaba preparado para enfrentarse a una cultura como la nuestra en el fútbol, que es una máquina de picar carne, y yo no sé si el grupo estaba preparado para recibir un tipo como Bielsa. Hay que evaluar eso también. Existe, por eso volvemos al tema de hoy. ¿Existe esa armonía, esa comunicación, entrenador y grupo? Acá creo que es lo que hay que discutir. Bien, Gonza, y después hay otra particularidad, te lo quiero preguntar porque tú sigues mucho a Marcelo Bielsa, pero hay otra particularidad que tiene Bielsa que llama la atención, que es el método, la metodología, lo que tú dijiste, y en algún aspecto cómo él en el día a día trabaja con el equipo. Hay veces donde, por ejemplo, no baja al campo de juego y trabaja, por ejemplo, Quiroga y Reyes con el plantel, y él no baja al campo de juego. Hay veces donde, por ejemplo, Uruguay está concentrado y se divide el plantel. Unos entrenan con Bielsa, los titulares, y el resto del plantel hay veces que se ha quedado en el hotel o si no van a entrenar con la otra parte del cuerpo técnico. Contar un poquito más de la metodología de él, porque una la puede compartir o no, pero no deja de ser atípica. Porque no es que tiene siempre al 100% el plantel unido y no es que el 100% de las prácticas Bielsa baja el campo de juego. ¿No lo hacía JR eso también? Mira, JR lo hacía normalmente los días lunes. O sea, jugaban el fin de semana. El primer entrenamiento que algunos bajaban las cargas, normalmente JR no aparecía. Después aparecía en el resto de la semana. Pero a ver, que lo haga o no lo haga JR, no quiere justificar. No, fue una pregunta. No, está bien. No quiero pensar que quiera justificar lo que hace Bielsa o que te pregunta Juanito. No, de hecho les voy a contestar. De hecho, particularmente yo no lo comparto. Es una metodología, es una característica que otros entrenadores en Europa lo hacen. No es solo, a ver, un equipo de, vamos a poner un ejemplo, un entrenador estándar en otros países, lo pueden decir otros colegas, tienen 14, 15 colaboradores. Cuando se trabaja, de repente en ese día se trabaja solamente sistema táctico, los encargados del sistema táctico, que son 2 entrenadores, y de repente el técnico está observando desde arriba de una tribuna, por ejemplo. Eso es una característica de una metodología, un modo de entrenar, que de repente nosotros acá en el sur, no sé si estamos todos tan acostumbrados. Yo hace tiempo no veo entrenamientos en Uruguay, salvo que he hablado con colegas, pero no parece ser la característica, ¿no? Hay un padrón cultural que nosotros seguimos que es distinto, es estar cerca del jugador, es la cercanía, el vivir el entrenamiento, en fin, hay ciertas cosas que de repente yo no estaría de acuerdo, o por lo menos sería mi metodología, pero es una cosa que no es que la hace Bielsa solo, la hacen muchísimos grandes entrenadores de élite, estoy hablando, sobre todo. Gonza, y hasta el momento, ¿no? En este ciclo de Bielsa, más allá de lo crítico que puede ser uno, ¿dónde están los puntos más fuertes de Bielsa en este Uruguay?
¿Dónde está la mano del técnico en esta selección? La intensidad, la presión, la intención de crear, de tener un estilo único. Yo creo que una de las cosas que caracteriza a Bielsa, y yo siempre lo he dicho, es la cuestión de esa búsqueda es un poco obsesivo, y cuando uno busca ciertas utopías, sabe que es una utopía, pero sigue trabajando en función de eso. Tal vez la crítica que le puedo hacer es que que yo no comparto, es que él no tenga un plan B, porque él cree en ese plan A, va ciegamente en ese plan A. Entonces evidentemente nosotros estamos un poco más, somos todos un poco más, culturalmente más pragmáticos, pero Pillo se va a reír cuando diga la palabra pragmático y sabe por qué, pero de todas maneras creo que está por ahí, y habría que preguntarle a los jugadores cuánta información han recibido en todo este tiempo y si les ha servido. Yo creo que ya tenemos testimonio de algunos jugadores que han pasado, así como tenemos los negativos en algunos, tenemos ya lo positivo de cuánta información y cuánto los ha ayudado en este periodo que ha estado Bielsa en estos 2 años. Habría que también retrotraerse a la conferencia de prensa de la primera, ¿no? Aquella primera, antes de ayer creo que la vi de nuevo, para ver ciertas cosas si mantenía una coherencia o no. Sí, yo que sé, en aquella conferencia que yo estuve presente, aquella, exacto. La primera de todas, que se hizo al costado del palco oficial, mayo del 2023. Claro, que se hizo en la carpa. Sí, gracias, ahí está. En esa conferencia le preguntaron por los históricos y dijo que iba a hablar con Suárez, que iba a hablar con Cavani, y que merecían un diálogo. Es que merecían un diálogo, una charla, y la voy a tener, y no la tuvo. Y después salió a dibujarla. Yo qué sé. Ese fue un gran error, y creo que en su momento, te acordás que te lo dije, Pillo, me parece que de alguna manera ellos merecían otro tipo de, no digo el trato, y trato me refiero a la convocatoria o no convocatoria, el modo como se lo trata, si entrena de más o se entrena de menos, si entrena diferenciado, si la rodilla, la edad y la trayectoria. Creo que eso va a porque Bielsa va a tratar a todos igual y por igual a todos los jugadores. Tengas estrella o no tengas estrella. Ahora, la cuestión del respeto a la trayectoria, y cuando él dice públicamente que tendría que haber tenido, o iba a tener un diálogo con los ídolos, creo que ahí se equivocó. Se equivocó. Sí. Se equivocó. Y a mí me dolió eso, ¿eh? No creas que no me duelen ciertas cosas, ¿eh? No creas que uno que es defensor de un estilo, es defensor de una forma de vida, es defensor de un pensamiento, que lo ha seguido tantos años, cuando ve el error, que es humano también equivocarse, creo que él también tuvo la oportunidad de cambiar esa postura y no la hizo. También eso. Porque tuvo la oportunidad de hacerlo. Y cuando fue criticado por no hacerlo, por no llamar a Suárez y Cavani, por lo menos tener una conversación, la había tenido con Muslera, recuerden, por algún motivo no la tuvo en ese momento. Según él eran convocables. ¿Se acuerdan cuando decía, mientras sean convocables y si el rendimiento es positivo los voy a convocar? Sí. Ahí estuvo el error. Pues estás hablando de 2 grandes pilares ídolos de nuestra selección. Punto. Claro. En eso no absolutamente compartimos. Exacto. Sí. Después evaluaremos todo lo que vino, que creo que estuvo mal, muy mal. Él hizo muy mal. Una herida que para mí esa herida todavía no está cerrada. Exactamente. Y yo, tratando de contestar la pregunta que en el principio decías, poniendo encima de la mesa el tema de la armonía, yo creo que todavía esa situación la estamos pagando hoy. Y la armonía no está de la mejor manera para una selección que en 10 meses tiene una Copa del Mundo. Y yo comparto contigo que todavía la estamos pagando. Ahora, creo que todos los jugadores, los hinchas, los periodistas, todos tenemos una misma voluntad, digamos, en cuanto a lo que se refiere a los objetivos. Ahora, no podemos decir, cuando hablamos de armonía, lo había dicho al principio, si hay ausencia de conflictos, porque no la hay. Hay presencia de conflictos. ¿Viste cuando vos ves desde lejos pequeñas fogatitas que están ahí?
que en cualquier momento pueden provocar un incendio, que se está tratando de apagar por acá, por allá. Yo hablo desde lejos, a distancia, obviamente que hablo con algunos jugadores, tengo alguna información, hablo con colegas, tengo información, pero yo veo eso. Veo que no hay ausencia de conflictos. Y por eso lo primero que dije en este tema es la armonía. Que creo que no hay. Si el entrenador es el máximo culpable, no. ¿Es parte de lo que está sucediendo? Sí, claro. Claro. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren asumir culpas, ¿eh? Atención, y yo creo que el periodismo, una parte del periodismo también tiene su culpa cuando echan hasta el fuego, ¿eh? Sí, a mí perdóname, Gonza, perdóname. Eso de que la culpa también es de los periodistas, esto lo charlaba con un amigo hace pocas horas. ¿Sabes por qué? Porque que cite o no cite a el chico, ¿cómo es? Quique Olivera. Cristian. No es culpa del periodismo. Que ponga a Quique Olivera 6, 7, 8 veces no es culpa del periodismo. Que le diga a Suárez que va a hablar con él y después no habla, no es culpa del periodismo. Que le diga a Cavani lo mismo y después no lo haga, no es culpa del periodismo. Entonces, eso es responsabilidad directamente de él. A ver, que llegue a un entrenamiento y que no tenga posibilidades, los suplentes, me lo han dicho los suplentes, Gonzalo, de tenerlo a Bielsa al costado porque no entrena con los suplentes, por lo menos en las últimas situaciones a nivel deportivo que tuvimos por eliminatorias, y que los suplentes entrenen en un horario distinto a los titulares, no es culpa del periodismo, eso es la responsabilidad de un entrenador que entiende que tiene que tener esa modalidad de trabajo. Y a mí, en torno de los jugadores, y directamente a algún jugador, me han expresado, off the record, su malestar por ser, por ejemplo, un buen suplente y no saber lo que tiene que hacer para de suplente pasar a titular. ¿Por qué? Porque Bielsa no los entrena. ¿Me explico de hoy? No, yo no, a ver, sí, no, atención, y yo no comparto eso, te lo he compartido durante meses, ciertos aspectos que evidentemente yo no los entiendo. Ahora, yo lo dije, a ver, la opinión del periodista ya la sabemos, tiene todo el derecho a opinar, siempre lo dijimos, uno en su rol. Ahora, cierto, por eso dije, y Bielsa dijo lo mismo, hay cierta parte del periodismo que opera, lo sabemos todo. Ahora, si nosotros lo reconocemos que hay cierta parte, lo digo de nuevo, del periodismo que no opera, no conocemos lo que sabes más que yo, Pillo, de cómo funciona el periodismo. Sí, claro. Para un lado y para el otro, Pero eso y en el medio, sí. a veces hay periodistas que pagan el precio de una situación que no es justa. Te soy muy sincero. Entonces yo empiezo a dividir un poco, trato de ver un poco cuando la persona inteligente siente cuando hay intencionalidad y cuando no la hay. Pero Gonza, te quiero decir esto, mira. Ya le hemos hablado, Pillo. ¿Que hay periodistas que operan? Sí, pero no es solo de ahora, de toda la vida. Ahora, ¿que hay dirigentes que hay dirigentes que operan? También. Tenemos un tema de derecho de televisión ahora. ¿Que operan dirigentes en favor de Alonso? Sí. ¿Que operan dirigentes en favor de Tenfield? También. Ahora, eso ha pasado en distintos aspectos toda la vida, antes de Bielsa. Y seguramente siga pasando después de Bielsa. Entonces, que a mí me digan que hay periodistas que operan y eso sea un principio de explicación o un elemento para explicar determinadas cosas que yo veo en la cancha, la verdad hay mucha diferencia con lo que yo pienso. Porque, reitero, que el contexto sea la operación que hacen determinados actores del fútbol en el momento que está Bielsa en la selección, es cierto, pero pasó antes de Bielsa también. ¿Me explico? ¿Con la misma intensidad? No tengas duda. A veces en determinados tópicos está más intenso o menos intenso. Hoy los medios de comunicación sí están muy intensos. La acumulación en mismas personas de medios de comunicación y periodistas que operan para eso, sin ningún tipo de duda. Ahora, a nivel dirigencial, hoy los derechos de televisión, reitero,
están más en el tapete que otros momentos, pero siempre, por un tema u otro, el que sea, siempre los actores del fútbol han operado. Y eso pasaba también antes de que Bielsa. En momentos determinados de Tavares, que había periodistas que operaban, pero no tengas duda, a favor y en contra. Claro, uno podría estar toda la mañana contando anécdotas. A ver, no sé por qué me vino a la mente en el año 74, antes del primer partido, que un periodista cambió el equipo. Pero dijo, toda la vida existió este tipo de cosas, ¿no? Hay una anécdota con Héctor Santos, que era el golero en ese momento, junto con Walter Corvo. Para cambiar un poco, yo creo que, por eso dije, todos, de alguna manera, todos, y no estoy midiendo quién más o quién menos, todos tenemos una parte de algo. Todos debemos asumir una parte de algo. Los jugadores tienen que asumir su parte. Pero que Gonzalo, pero suya, perdóname. Que esta armonía, porque a ver, Pillo, con todo respeto, si no tenemos una armonía entre todos, más allá de alguna disidencia, estoy de acuerdo, es como quien va a comprar un pancho, ¿no? Estoy de acuerdo, no, si mostaza no, porque no tiene gusto a nada, no, poner que más allá de gustos futbolísticos, me gusta más, me gusta menos, y de algunas otras cuestiones, si no buscamos entre todos construir y buscamos una armonía, no llegamos a ningún lado. Está bien, yo lo que digo es, yo comparto eso a nivel, perdóname, yo comparto eso a nivel global, a nivel general. Ahora, lo comparto, está bien, sería bueno una armonía entre todos los sectores del fútbol, está bárbaro. Ahora, eso que tiene que ver con que ponga o no ponga a Quique Olivera, ¿qué tiene que ver con que cite a Luciano y no ponga nunca? O al mismo Facundo Torres. ¿Qué tiene que ver que un jugador como Merentiel tenga 2 minutos, media hora, 15 y después no lo vuelva a citar más? Y está en todo su derecho. Porque está en todo su derecho, porque en realidad es el entrenador y es el que determina. Ahora, las determinaciones generan responsabilidades. Si te sale bien, bárbaro. Y si te sale mal, y yo creo que en los últimos tiempos le está saliendo mal, es responsabilidad del entrenador, no del periodismo. ¿El entrenador tuvo una charla con el grupo? La verdad, supongo que sí, porque, a ver, para transmitirle determinadas cosas, tiene que charlar con ellos. Ahora, con los suplentes no entrena. No, estoy hablando post-conflicto. Uh-huh. ¿El entrenador tuvo una charla con el grupo? Sí. ¿Se filtró la charla? No. Qué raro, ¿no? Se filtran las cosas negativas y cuando tiene una charla positiva, qué raro que nadie dijo nada. No, a mí me resulta raro. Por lo menos raro. Pero y vos... Qué raro que se filtran las cosas más estúpidas de poner los pies arriba de una silla, respetable o no, uno puede decir, pero qué raro que cuando el entrenador tiene una charla con el grupo para buscar una armonía o para buscar cierto consenso, apenas alguna voz tímida que se sintió por ahí, apenas una voz tímida que se filtró. Raro, por lo menos raro. Está bien. No estoy discutiendo, por lo menos raro. Déjame decir... Olivera, estoy de acuerdo contigo, ya lo hemos discutido. Que Luciano merece una oportunidad, yo dije que sí. Que Facu Torres, creo que fue, a mi criterio, una falta de respeto, ponerlo, creo que fue 1 minuto, o 1 minuto y medio, no me recuerdo, ayúdame con la memoria. Por supuesto, pero por supuesto que si yo soy el jugador, para mí es una falta de respeto. Para mí, yo, de mi forma de ver, Gonzalo Russo, es una falta de respeto. Yo no vuelvo. Yo sí, bueno, debe ser tanto el sentimiento por la celeste de Luciano y de Facundo, o algo le dirá al entrenador para que vuelvan. Más allá de su sentimiento por la selección y ser parte de la selección y ser parte del grupo. Porque una persona, un jugador, si lo llevamos como ser humano y entra a jugar la dignidad, yo no vuelvo más. Mi dignidad está por encima de cualquier camiseta. Uh-huh. Yo. Ahora, cada uno toma sus decisiones. Ahora, si después yo vuelvo porque el amor a la celeste, por él... No, algo le dirá al entrenador más allá de lo que el jugador filtra hacia afuera. Si no vuelven. Y yo te doy un ejemplo. ¿Tú volverías si a ti te dejan jugar 1 minuto y medio y te citan y después no te hacen ni siquiera jugar? No, es que yo tendría una charla con el técnico. Yo jugador, yo soy Luciano Rodríguez, Facundo Torres, y seguramente tenga una charla con el técnico o intentaría tenerla y decirle vos. Luciano en Bolivia, ¿qué pasó?
Luciano en Bolivia. ¿Quedó fuera del plantel? Ahí está. Jugó Viña Sí, con... fue a sentir la altura. Sí. Jugó Viñas con Aguirre, creo, y lo dejó fuera del plantel a Luciano, que parecía que iba a ser titular. Exacto. Claro, entonces ahí, cuando está esa toma, yo lo que quiero llegar, muchachos, es cuando existe esta toma de decisiones, porque creo que una de las cosas, lo decía el otro día, no sé si fue Julio Rivas, no me recuerdo, lo importante, creo que sí que fue Julio, un gran amigo, al cual le mando un abrazo. La cosa más importante y la más delicada en un entrenador es la toma de decisiones. Porque nosotros vemos todo con el diario del lunes, pero deben ser las cosas más complicadas. La toma de decisiones antes, en este caso reservados, convocados en el partido, y la toma de decisiones en el partido propio, cuando tiene que cambiar determinadas circunstancias. Deben ser de las cosas, como nos sucede a todos en la vida, sea el periodista, sea en mi caso, la toma de decisiones es la cosa más importante. Uh-huh. Porque después, en base a esa toma de decisiones, serás condenado o serás premiado. Sí, Porque no hay déjame, puntos medios, ¿no? déjame decirte algo con relación a esa toma de decisiones. Ujú. Yo no recuerdo un entrenador que en una conferencia de prensa haya explicado por qué en ese partido puntual no echaba mano al banco de suplentes. Cuando le preguntaron por los cambios que no hizo en uno de los partidos, y él dijo, no tenía en el banco algo que me permitiera cambiar lo que estaba pasando dentro de la cancha. Los jugadores del banco son así, son jóvenes, papá, y como que la responsabilidad se la quería endilgar a los que estaban jugando. Entonces, lo que no se da cuenta Bielsa, desde mi punto de vista, humildemente, es que él cita a los jugadores titulares y él cita en la toma de decisiones a los jugadores suplentes. Entonces, cita suplentes y después explica por qué no los pone. Pero si el que lo citó fue él. Entonces, esas cosas yo entiendo. ¿Qué pasa si nos miente y nos dice lo que queremos escuchar? ¿Estaríamos todos contentos? ¿O, de lo contrario, nos dice la verdad, no nos gusta, en algunos casos no nos gusta, en otros casos no lo compartimos, pero sabemos que te dice la verdad? Su verdad, lo que él siente y lo que él piensa. Yo prefiero un entrenador que me diga lo que piensa, lo que siente y por qué toma ciertas decisiones. Yo está bien, decir, está bien. Estoy de acuerdo, te equivocaste al 100% y no que me mienten. A ver, el 90% de los entrenadores nos mienten. Exactamente, pero lo que digo es, pero Gonzalo, lo que digo es, ¿por qué pone como argumento, siendo absolutamente honesto, a fulanito de tal, no le llevé al campo de juego porque es muy joven, ponele, cuando vos mismo lo citaste? Entonces no lo cites, cita otro. Es como que yo acá tirando Paredes le diga al contador, viene el contador y iba a salir a la ley por primera vez, y yo le digo, contador, ¿qué? Seguí aprendiendo. Al otro día le digo lo mismo, al otro día lo mismo, y el contador un día me dice, Pillo, pero ¿no me vas a poner un minuto? Sí, te pongo, tranquilo que te pongo, y lo pongo un minuto al contador, y después lo saco, en el mismo programa, y después lo cinto, y le está en el banco de suplentes para entrar en Tirando Paredes, pero después yo le explico en una conferencia de prensa a toda la gente que lo tenía el contador en el banco de suplentes para que entrara, pero las características que tiene el contador en ese momento no me servían a mí para el programa. Entonces, ¿para qué lo cito? Y eso, salvando la distancia, es lo que hace Bielsa. Por eso digo, es lo que estoy diciendo. Bueno, yo no podría al contador porque es el hombre de los empates, jamás lo sacaría, lo convocaría. De todas maneras, lo que digo es, yo prefiero que me diga la verdad. No sé si me explico a dónde quiero llegar. Uno podrá discutir de nuevo. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. La metodología, estoy de acuerdo. Yo creo que la pregunta es, ¿cuántos conocen la metodología de trabajo? Y otros dirán, porque yo he sentido muchas veces, otros dirán, no, si está 6 meses afuera, no entrena. Por la cuestión de impuestos, empezamos a discutir, después se empieza a hablar del salario, ese tipo de piedras que no ayudan en nada a construir. Ok, perfecto, válido porque son las reglas del juego, porque es parte de todo este circo, está todo bien. El entrenador en el medio asume las culpas. ¿Se acuerdan cuando dijo, es todo lo que podía dar? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cuando él asume ciertos fracasos y los asume con dolor, porque los ha asumido, nadie puede decir que no asumió sus culpas, sus errores, sus fracasos, sus cambios, y que busca soluciones, pues apoyemos a alguien que dice la verdad y que busca soluciones. Ahora,
después evaluemos, ¿no? Hacemos raya. Yo paso raya a Copa América y digo, bueno, evaluemos, ¿esto fue un fracaso? Pues se discutió si esto era un fracaso o no era un fracaso. Y para, Uruguay era y para Copa vos, América. para vos no fue fracaso o fue? Para mí sí, Para mí también. para mí sí. Claro. Para mí el entrenador fracasó. Ahora, también hubieron ciertas circunstancias, factores externos, más allá del entrenador que toma las decisiones, ¿no? Pero yo creo que el que tiene que asumir todas las culpas en ese caso era el entrenador. Está Lo bien. dije al principio. Está bien. Y fracasamos. Panamericano, no fue él, fue alguien de su cuerpo técnico de confianza. Reyes. No pasamos la Reyes. serie. Ahí está. ¿Fracasamos o no fracasamos? Fracasamos. Y yo vi, si era una persona, la verdad, y tengo que ser muy sincero desde afuera, no veía ningún tipo de... ¿Viste cuando hay esa sinergia entrenador y grupo? Yo con Reyes no lo vi. No. Parecía que estaba dirigiendo un entrenador mientras el otro entrenador estaba suspendido. Acordate cómo nos vamos del Panamericano. Y nos vamos del Panamericano teniendo lío con los rivales. A las trompadas. A pura piña. Sí. Sí. Y estaba Giordano sí. en el tema también. Y así nos fuimos del Panamericano. Preolímpico, Pobre dirigido, Giordano. dirigido por Bielsa. Lo quedó de sufrir. Y seguramente, pero dirigido por Bielsa, preolímpico. Clasificación para los Juegos Olímpicos. A 100 años de los Juegos Históricos. No pasamos la serie. Jugamos 2 partidos, quedamos eliminados. Planteemos una cosa. El Entonces, entrenador debe renunciar. pero ¿fue fracaso o no? Lo dirigió Bielsa. Fracaso, entonces, Copa América, coincidimos, fracaso. Panamericano, fracaso. Preolímpico, fracaso. Lo contrataron por 4 cosas y nos queda la eliminatoria. No, perdón. ¿Cuántas veces, durante cuánto tiempo fuimos quedando afuera del preolímpico y nunca se habló de fracaso? En este caso porque era Bielsa. Yo creo, Gonza, tengo flashes diciendo, con lo que gana, y ahora que no podemos quedar afuera, está bien, uno tiene que exigir al entrenador de acuerdo al entrenador que trae. Cierto, sí. Nosotros, lo digo de nuevo, si tenemos menos de lo que decimos que tenemos, muchachos. Gonza, igual, lo del preolímpico, Sí. lo del preolímpico todos sabemos que era un preolímpico especial para Uruguay y aparte fue con una muy buena base de la sub-20 campeona del mundo. Por ejemplo, el Lucho Rodríguez que tuvo en el ataque. Ahora, yo lo que sí comparto, no sé si lo dijiste, pero yo lo que sí veo, yo ahí no le atribuyo una responsabilidad a Bielsa en el Panamericano, porque la dirigió Reyes, no fue Marcelo Bielsa. Nosotros estaba jugando Uruguay acá en el Panamericano y teníamos Bielsa acá en la Ciudad Vieja. O sea, no es que estaba siguiendo tampoco los partidos en vivo, pero digo, sí en el preolímpico hay una responsabilidad y fue un golpe para Uruguay, Gonza. Que para mí tendría que haber sido Broly, Lo digo de nuevo por las dudas, si alguien opina lo contrario. Yo para mí tendría que haber sido Broly, es mi opinión. Ahora, entonces, si uno evalúa todas estas cosas que parecería que de acuerdo como estamos discutiendo las cuestiones, es todo un fracaso, ¿tiene que renunciar el entrenador? Pregunto. Está todo tan mal, es todo un desastre, entonces el entrenador tiene que renunciar, pidamos la cabeza del entrenador. Esa es mi pregunta, pongámosla arriba de la mesa, discutamos, ¿tenemos seguro otro entrenador? Porque uno dirán, empieza el viejo verso, que yo no me lo como y lo discuto con cualquiera, no ganó nada. Empezamos con ese tema, y digo, vamos a discutirlo un día, en la semana podemos discutirlo, la semana que viene. El no ganó nada, ¿qué significa el no ganó nada? Porque es muy fácil tirar sin saber y tener conocimientos profundos. No ganó nada, perfecto. Vamos a traer un entrenador ganador. ¿A quién traemos? ¿A Guardiola? ¿Porque uruguayo ganador? Está bien. Hagamos una lista. Está bien, está bien, está bien, es discutible. Yo y sí le estoy pagando. Escuchá. Si yo le estoy pagando, sí. No, te digo esto. Y lo vamos a poner, en la semana de charla, que lo vamos a tener prácticamente todos los días, que va a ser entre medio de los partidos de Uruguay, lo vamos a poner sobre la mesa. ¿Cuánto ganó Bielsa o no ganó? Ahora, eso me parece a mí que no es argumento para explicar por qué jugamos tan mal. Eso, Gonzalo, lo que yo voy es lo que veo en la cancha. Y yo lo que veo en la cancha dista mucho del rendimiento mínimo de una selección para tener un ritmo por lo menos competitivo en un próximo campeonato del mundo. Y me parece que estamos años luz de eso.
No, si me apurás, yo vi ya te acuerdas cuando te dije en un momento, creo que fue en Francia, que te dije, ojo con la intensidad de las informaciones, que a veces desgasta mucho tiempo, Exacto. manteniendo eso. Nosotros no sé si nosotros como uruguayos, estamos tan acostumbrados a recibir tanta información. Exacto. Yo tengo entendido que los jugadores reciben mucha información. Ahora, una evaluación que yo vi en algunos partidos, no en todos, pero en algunos, vi justamente ese cansancio mental, ese agotamiento, ese estrés, porque ciertos errores que a veces en algunos jugadores no son comunes, a veces son parte de una desconcentración. Y esa desconcentración, yo lo hablaba el otro día con el psicólogo Gabriel Gutiérrez, que fue psicólogo de las selecciones juveniles, y me decía que a veces cierta desconcentración es producto o podría ser consecuencia de estrés mental. A veces es tanta la información, es tanta la intensidad que te mete entre información e entrenamiento, obviamente que el jugador no se adapta, o al menos por ahora no está adaptado a ciertas características, y posiblemente eso provoque algún tipo de... Y si a esto le sumamos todo el trajín de partidos los que vienen de Europa, discutamos después si tenemos que citar a algún jugador. Bueno, no sé si lo dije, Pillo. Federico Pereira merece un lugar, sí, no está. Sí, y no solo no está. En todo esto preciso, no lo ha citado nunca. No. Martirena es otro. No, sé si lo comparto. Martirena de Racing Club de Avellaneda es otro. Y no lo citó nunca. Sí. Yo estoy de acuerdo, no estoy diciendo que no, atención. Ahora, yo pregunto, cuando viene ese tipo de cosas, yo tengo otra mirada diferente de repente de la de ustedes. Porque, no sé, tengo otra mirada o no digo ni que sea mejor o peor, tengo otra forma de análisis. Yo me voy a los parámetros, voy a ver los números, voy a ver los rendimientos de los últimos 5 o 6 partidos. A veces, como en el caso de Pelistri, me he fumado, entre comillas, 3-4 partidos y analizar los parámetros de estadística para ver qué lleva al entrenador a no citarlo. Entonces, si encuentro motivo, les voy a decir claramente, encuentro motivos, estadísticas, parámetros, rendimiento de Martínez para ser citado, sí. Encuentro motivo, estadística, parámetros, números para que Federico Pereira sea citado, sí. Encuentro estadística, parámetros para que Amado sea citado, sí. Y en Kiko Olivera no lo encuentro. Digo la verdad, Estamos de acuerdo. Es un gusto mío. Claro. Es un análisis mío particular. Y no creo que yo tenga la verdad, porque yo creo que el entrenador debe tener más elementos de lo que yo tengo, y soy entrenador. Yo a lo que accedo, obviamente que no accedo a los GPS, pero por lo menos ahora, pero a lo que accedo, más algunas cosas que puedo conversar con algunas personas que están cercanos, algún equipo, algún plantel, yo puedo hablar con algunas personas, me pueden decir algunas cosas, pero son elementos que no son plenos. Digo, mi punto de vista, más a eso todo le agregamos, nadie puede decir que no, le agregamos el gusto futbolístico. No se puede perder. Es lo que yo te digo, la pimienta en el plato, no se puede perder. Entonces, hay ciertos jugadores que no le veo motivo, y hay ciertos jugadores que no llego a entender al entrenador. Pero eso no me permite a mí tener la carta blanca, el cheque en blanco para hacer cualquier tipo de crítica, y en algunos casos hasta despectiva. No llego a ese punto. Bien, yo lo que digo es, a lo que vos decís, que yo comparto, este análisis que estás haciendo, yo le sumo la toma de decisiones en los momentos de previo partido o durante el partido. Y en esa toma de decisiones, jugadores que van al banco de suplentes y que no los pone en el campo de juego, porque él mismo dice que tienen las condiciones determinadas que no le permiten revertir la situación de ese momento del partido. Esas cosas no las entiendo. O de repente ir con un jugador que se cita sistemáticamente al banco de suplente para no ponerlo ni siquiera un minuto en juego. Entonces, esas tomas de decisiones, a lo que vos decís, que yo estoy de acuerdo, yo le sumo mucha toma de decisión mientras el proceso de 4 o 5 días dura de los partidos eliminatorios. Y no los entiendo. La pregunta es, ¿tenemos el equipo? Y es una buena pregunta para hacerle el viernes a Bielsa. Bien, Marcelo, ¿tenemos el equipo? ¿Tenemos equipo para el Mundial? ¿Tenemos equipo para todo partido? 6, máximo, yo creo que tiene 6, máximo 7
me atrevo a decir 7, ya estoy exagerando, para mí son 6, 7, 6, que para él son fijos. Son el piñón fijo que no se mueve, para mí. Sí. Y el resto, o los está buscando, porque alternar, no he visto alternar mucho, o está insistiendo con algunos porque no ha encontrado el sustituto. No sé si me explico, ¿no? Pero son 6, 7, 7 estoy en la duda, ¿no? Entre 6 y 7. Me la voy a jugar por 6. Hay 6 que son fijos y hay 5 que los busca. Y no encuentra rendimientos. Dentro de esos 5 que no encuentra rendimiento, decís, bueno, ¿y ahora quién tengo? Dame 2 o 3 por puesto. Dame 2 o 3 9, dame 2 o 3 extremos, sea por derecha o por izquierda, si lo encontramos. ¿Lo tenemos? Claro, Esa pero a ver, está bien, pero el proceso que hizo hasta este momento, en el proceso de trabajo, si nosotros al día de hoy preguntamos porque no tenemos los nombres, es porque el proceso que hizo de jugadores que ha citado en función de eventuales titulares no siguieron un proceso determinado para que puedan ser que uno pueda decir este es el suplente de fulanito de tal, y esa es una decisión del entrenador. El Instituto de Naita Hernández, para mí. Claro. Para mí, no sé si comparte, Gonzalo, para mí Torreira en el mediocampo perfectamente podría estar como alternativa. Como alternativa a Ugarte, sí, señor. Está, Ugarte, fenómeno. Lo citó una sola vez para las anteriores doble fecha eliminatoria y ya no lo citó más. Ahí está el tema. ¿Qué no lo cita? ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que no le gustó? Porque hay unas cosas, pero, evidentemente, está cuando bien. el entrenador tiene ese tema, toma decisiones. Pero con nosotros todo estamos ajenos. Está bien, Gonzalo, pero con todos los jugadores pasa lo mismo. Con el 9 de Boca pasa exactamente lo mismo. Pero sí. Lo digo de nuevo, uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero hay ciertos parámetros que nosotros no tenemos acceso para que esa toma de decisiones sea. Si mañana te dice, Pillo querido, Menentiel no lo cité más porque en el entrenamiento le pedí A, B, más C, no me rindió, no me gustó, miré los rendimientos, desde el punto de vista psicológico no me sirve, su comportamiento, no lo sé, no puedo tirar cosas brutas sin saberlo. Está bien, pero está bien. Evidentemente hay algo, ahora, por ejemplo, como te digo esto y termino, te dejo, Pillo, como te digo esto, te digo otra cosa. Facu Torres, el nivel que estaba jugando, merecía una oportunidad y yo creo que sí, como alternativa estaba. Sí, pero aparte, es mi pasar, Facu Torres de mi paladar futbolístico. A ver, la toma de decisiones del entrenador es a Torres y a Luciano Rodríguez, citarlos permanentemente. Entonces, ya tiene montón de entrenamiento con los dos jugadores. Algo tiene que tener porque lo sigue. Perdón. Algo tiene que tener porque lo sigue citando. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Qué le falta para que no los ponga? ¿Qué le falta al jugador, a Torres, a justamente Luciano? ¿Qué le falta para que no los ponga como titulares o un rato en el partido? Bueno, acá está el tema. ¿Cuánto tuvo Luciano sin jugar en Bahía? Pero entonces, ¿para qué lo cita? Pero está la convocatoria, Gonzalo. Acá no estamos perdiendo. Acá nos estamos perdiendo una cantidad de jugadores que son convocados y no juegan. Por algo son convocados. Si no te convence, busca otro jugador. Muchacho, está bien. Yo lo que estoy diciendo es, en ese momento, uno dice, ¿qué es lo que evalúa? Por eso vino de nuevo mi pregunta. ¿Qué es lo que evalúa el entrenador? Pues qué es lo que cree en el jugador, qué es lo que le ve potencial en el jugador, qué es lo que le ve condiciones al jugador. Y la pregunta es, si le ve todo eso, ¿por qué no lo pone? Acá está el tema que nadie puede responderlo, solo él, y sería bueno para la conferencia de prensa saber cuáles son los parámetros que sigue el entrenador para ciertas convocatorias. Me parece, o sea, yo para una convocatoria general, mi primera pregunta sería, ¿cuáles son los parámetros para elegir este tipo de jugadores? Y capaz que te dice, estos son los jugadores que quiero. Bueno, muy bien, si ustedes son los jugadores que usted quiere, ¿por qué los jugadores, mitad de esos jugadores ni siquiera entrenan con usted? ¿Y por qué mitad de la mitad quedan afuera? ¿Y por qué mitad de la mitad se van para la casa? ¿Me puede explicar cuál es el parámetro? Porque es el único modo que nosotros podamos entender de una vez por todas cuáles son las tomas de decisiones. Ese tipo de preguntas no se le hacía a ningún entrenador anterior, ¿no?
Gonza digamos, igual. porque Sí. recuerda que los entrenadores anteriores decían, no hablo sobre convocatorias sobre jugadores Sí, personalmente. sí, cierto. Recuerdo a Diego Alonso que ibas a la conferencia y te decía, no hablo sobre jugadores puntuales. Bielsa responde todo, eso es una virtud que tiene. Vos le preguntás a Bielsa, vos compartir o no, pero Bielsa responde todo. Ahora, tú hablaste recién. No se anima a preguntar, es otro tema, ¿eh? Tú hablaste recién. 6 jugadores fijos, ¿no? Que te arriesgás a decir que están en el equipo. Ahora, yo creo que eso es un problema, porque estamos a menos de un año del Mundial. Pero, por otro lado, Gonzalo, yo veo que en el equipo hay más de 6 nombres que se repiten. Pero yo creo que justamente esos nombres que se repiten, hay algunos nombres que se repiten que no están dando la talla en cuanto al rendimiento. Yo creo que ahí, por ejemplo, en estos 2 partidos, ¿no? Perú y Chile, me parece que es momento, por ejemplo, empezar a colocar otro nombre también. Más teniendo en cuenta que hay ausencia para ese partido. Sí, más allá de que yo vi los últimos 4 partidos por decir un ejemplo, ¿no? Más allá de las ligas, vi los últimos 4 partidos de Pelistri y tiene un rendimiento en ascenso. Ahora, ¿el Luciano merece una oportunidad en estos partidos que quedan, que ya estamos pensando en el Mundial? Yo creo que sí. Mira, hay una lesión de Maxi Porque Araujo, si por fuera- ejemplo, ahora en el ataque. Por creo- ejemplo. Ahí Por puedes dar otro cambio más, en la banda izquierda. Sí. Ahora, yo te pregunto, selecciona Pelistri, si pone a Kiko Olivera, yo no estoy de acuerdo. Claro. Y lo digo de nuevo, dentro de mi desconocimiento y con todo el cariño, no estoy de acuerdo. Claro, pero Gonza, ahí lo No, que sí, decimos no. nosotros, es que justamente a Quique le dio la oportunidad y Quique demostró que no está a la altura de la selección. Nosotros lo que decimos es ¿por qué no darle la oportunidad a otro nombre? Que lo tiene en la lista. Me llamaría mucho la atención si va al Mundial, ¿no? Pero todo parece indicar que va a ir, porque las nóminas de Bielsa estaban todas prácticamente. De que lo colocó en la selección no lo sacó más. Sí, es cierto. Digo, es cierto, nosotros lo que decimos es cierto. por qué no darle la oportunidad a otros nombres que están en la nómina, no es que no los convoca. Es cierto que no convoca. Ahora, hay muchos jugadores que están en la lista y que no tienen minutos. Yo creo que, mira, ahora por ejemplo, Perú, Ronald no está por amarillas. Naitan tampoco va a estar. Darwin Núñez tenía que cumplir su último partido de suspensión. Maxi Araujo está con una lesión. Josema no jugó el fin de semana contra el Elche. O sea, te estoy hablando ya 5 jugadores que habitualmente son titulares con Bielsa, que sabés que no van a estar. Bueno, acá tiene que haber presencia de otros nombres en el equipo. Sí, hablando de eso, vi un muy buen partido, los últimos 2 partidos de Marichal, por ejemplo. Hizo un gol, ¿no? Hace poco. Hizo un gol, sí, el último partido. Sí. Bien, Entonces, lo que pasa es que... dime, Pillo. no, simplemente que tenemos la placa con lo que tiene reservado Bielsa para esta doble fecha, que ya en un ratito la vamos a repasar con Juanito. Yo le quiero sumar al contador para que no dé una opinión de lo que estamos hablando, con vos allá en Estados Unidos, con Juanito Eque y yo en la oficina acá en la Ciudad Vieja. Entonces, escuchemos un poquito la opinión del contador y después vamos a hacer rápidamente el repaso de los convocados para esta doble fecha. Y a ver si de esos convocados tenemos o no titulares indiscutidos en la selección. O eventualmente pudieran ser los suplentes. Y seguramente ahí nos vamos a encontrar con ciertos problemas para que vamos a detallar en un ratito nada más. Sí, bueno, a ver, sobre todo esto último que estaban hablando de los jugadores que convoca Marcelo Bielsa, ¿no? Está claro que él tiene un 11 en la cabeza y utiliza 1, 2, 3 jugadores más de recambio, pero en la cabeza de él se limita a jugar con esos jugadores tratando de encontrar, entiendo, un funcionamiento, pero es difícil para los jugadores que están siempre en la convocatoria y no ven la oportunidad para poder jugar, y por sobre todas las cosas que no tienen la posibilidad tampoco de entrenar a la par de sus compañeros, que eso es lo que a mí me parece que, y ustedes lo mencionaban también, lo más difícil para el futbolista, ¿no? Tener esa sensación de que no formas parte o de que no estás metido de lleno en lo que es en la selección, en el equipo, y creo que eso debe ser duro para el jugador. Entonces no entiendo esa forma de buscar una motivación en el futbolista, ¿no? Donde prácticamente lo terminas alejando. Después es cierto que también hay muy poca variación del plantel, ¿no? De buscar jugadores nuevos, uno termina interpretando o entendiendo que quizás para Bielsa no hay otras opciones. Entonces, son estas, no lo convencen, pero son las únicas que tiene. Porque si no, no se explica la reiteración en las convocatorias cuando los jugadores no son utilizados. Entonces, pero hago hincapié en eso, ¿no? En lo difícil en que no entiendo dónde está la motivación para el futbolista, más allá que me digan, sí, venir a ser convocado, venir a la selección, ir al complejo celeste,
tiene su propia motivación para cualquier uruguayo, para cualquier futbolista uruguayo. Pero cuando vos llegás y te dicen, no, mira, vos anda allá, ves la cancha aquella que está allá en el fondo, quédate ahí, ponete el chaleco, que en un ratito va a ir uno de los asistentes a trabajar con vos. Entonces, es difícil también, ¿no? Entonces es difícil que después esos jugadores te den soluciones. Porque si vos lo tenés totalmente aislado, ¿y qué solución te va a dar después? Entonces me parece que ahí hay un tema de formas que termina complicando al propio Mirá, Bielsa, ¿no? el contador, y ya sumamos a Gonzalo, y ya vamos con Juanito a repasar la lista de reservados. A mí me dijo, voy a decirlo claro, el papá de un jugador, y un jugador mismo, que le encantaría saber lo que tiene que hacer para tratar de esa situación de ser suplente, a ver cómo puede ser para ser titular. Pero que no solo no tiene la explicación o el camino a seguir, sino que tampoco, como no participan, por lo menos los últimos entrenamientos, del entrenamiento del equipo titular en la previa del partido que va a enfrentar, y como no ven a los titulares, no sabe el titular en su puesto qué es lo que hace y lo que le pide el técnico para, en función de lo que ve, tratar de hacer lo mismo. Sí, Entonces, sí. eso, los jugadores suplentes no lo tienen. Entonces, ser suplente hoy en una selección conducida por Bielsa es como decir, bueno, voy porque es mi selección, bárbaro, voy porque me genera en el currículum otra situación, bárbaro, pero ya sé de antemano que no voy a poder hacer nada desde la posibilidad natural como futbolista de cambiar eso y cambiar la opinión que tiene el técnico de mí, porque el técnico no me da los caminos para poder hacer lo que tengo que hacer para en un momento dejar de ser suplente para ser titular. Sí. Y te reitero, me lo dijo el padre de un jugador y con algún WhatsApp un jugador. Es que da la sensación que a veces que los suplentes no llegan para dar soluciones, sino que simplemente completan una convocatoria, ¿no? Un plantel, pero no es que están en la cabeza del entrenador, no piensa los partidos analizando lo que tiene el banco suplente también, como para poder cambiar determinadas situaciones. Si miramos los cambios que hace generalmente Bielsa, no son cambios muy tácticos o tratando de cambiar algo, son cambios por alguna lesión o a los minutos finales cuando ya no hay mucho para hacer. Y puesto por puesto. Entonces, no hay una variante desde el banco de suplentes que ingrese a hacer un cambio grande o algo más revulsivo para buscar soluciones en partidos que de repente no se están dando las cosas. Como que nunca cambia eso. Entonces, claro, o sea, para el suplente es difícil, porque digo, salvo que seas exactamente el calco del que está adentro, como que no tenés mucha oportunidad. Vamos a repasar, Juanito, ¿te parece la lista de reservados? Y ya sumamos en la parte final a Gonzalo para hacer un cierre, por lo menos el día de hoy, de esta situación de análisis de selección nacional. El viernes hay conferencia de prensa justamente de Bielsa y ya nos vamos a meter definitivamente en los próximos partidos de las eliminatorias, con Perú y con Chile, respectivamente. Bueno, ahí están los arqueros reservados por Bielsa: Sergio Rochet, Franco Israel, Santiago Meli y Christopher Federmarín. Son los 4 arqueros reservados por Marcelo Bielsa. De esta lista va a estar Rochet, va a estar Israel y va a estar Santiago Mélez. Son los 3 arqueros que van a ser convocados. En la defensa, Ronald Araujo, José María Jiménez. Ninguno de los dos va a estar contra Perú. Me arriesgo a decir que Josema no va a ser convocado. Josema, como información, se resintió el pasado viernes de la lesión. Va a estar por lo menos un mes más de baja. Se espera que vuelva para finales de septiembre, principios de octubre. No va a estar en la convocatoria. Sebastián Cáceres, Santiago Bueno, Santiago Mourinho. Hay una novedad con Mourinho, que pasó al Villarreal y está jugando como lateral derecho. Yo creo que puede ser una gran oportunidad para convocarlo ahora a Mourinho y darle minutos. Matías Olivera, Joaquín Piquerés, Matías Viña, que vuelve a la reserva, Juan Manuel Sanabria, Nathan Nández, que tampoco está contra Perú, Guillermo Varela, el Pumita Rodríguez es la principal novedad, Kevin Amaro, el jugador de Liverpool. En el medio, Ugarte, Bentancur, Fede Valverde, Emiliano Martínez, Nicolás Fonseca, Nico de la Cruz, que vuelve a jugar en Flamengo, Georgian de Arrascaeta, Rodrigo Salazar y Thiago Palacios. En el ataque, Maxi Araujo, hoy lesionado, Facundo Pelistri, Facundo Torres,
Brian Rodríguez, Quique Olivera, Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas y Luciano Rodríguez. Déjame agregarte acá a Nicolás Marichal, que Gonza hacía recién mención, y es otro jugador que está en la reserva. Pero digo, de estos jugadores que están acá, mirá, Josema no va a estar, Ronald no está con Perú, Araujo seguramente no va a estar, Nathan Lande no está con Perú y Darwin tampoco está con Perú, ¿no? Ya estamos hablando acá de 5 bajas que tiene Uruguay para el primer partido contra los peruanos. Estos son los reservados, más de 30 nombres que tenemos por lo menos nosotros. Capaz que se cuela algún jugador en la nómina del lunes, martes va a estar la lista de convocados. Bien, de estos jugadores, y ya sumamos a Gonzalo, titulares, pensando en el Mundial, Roget. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, Sí. bien. Ronald Araujo, si la condición física se lo permite. ¿Por qué digo esto? Porque he sido un chico de cristal con la selección. ¿De acuerdo? Sí, Sí. totalmente. 2. Sigo. Y pensando dentro de un año, dentro de 10 meses, Matías Olivera, en Sí. función de lo que ha que requirió el propio técnico de él y cómo lo ha utilizado. Uno piensa en Nathan Hernández. Sí, el lateral derecho de Bielsa, ¿no? Ahí está. Después, Bentancur Valverde. Sí. Ahí está. Darwin Núñez. Maximiliano Araujo, que ha sido el jugador que más, de alguna manera, ha hecho sostener justamente Marcelo Bielsa del primer entrenamiento hasta ahora. Y no me queda ningún jugador más. Porque hasta te digo que José María Jiménez, y yo no sé en qué condición física va a llegar Mirá, dentro de meses. tema Josema, Ugarte yo- lo mencionaste, sí. A Ugarte no lo mencioné. mencionó, pero está bien lo que hace, porque yo creo que en ese lugar va a depender del partido. Puede ser Ugarte o puede ser perfectamente Arrascaeta titular, que es lo que ha hecho en algún momento. Ha arrancado con Bentancur, Valverde y Arrascaeta, o ha arrancado con Bentancur, Valverde, Ugarte, o ha arrancado con el Nicolás Cruz también en el Claro, mediocampo. y no te nombra a Nicolás Cruz producto de la lesión. Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Yo ahí comparto. Yo no le doy por seguro tampoco. Entonces, y lo de Pelistri Pilló, a ver, para Bielsa es cierto que ha jugado todo el partido. Ahora, en el rendimiento de la selección hemos visto que ha bajado el rendimiento. Sí. Para Bielsa sí. es cierto que ha jugado Para como Bielsa titular. es cierto que ha sido una de las puntas de Uruguay. Y como comparto lo que dijiste de Josema. Yo creo que ahí con Sebastián Cáceres van a pelear por el lugar. O en otro momento puede jugar Ronald de central, de primer marcador central, y Olivera de segundo marcador Pasando central. raya, Gonzá, y ya sumado, te sumado Roget, Mm. Valverde, Sí, Bentancur, Darwin Núñez. Ugarte. Sí, pero en el momento lo ha utilizado y en el momento no. Entonces, lo que te quiero decir es, estos jugadores, antes que viniera Bielsa, ya sabíamos, porque en la próxima Copa del Mundo iban a ser titulares. Entonces, ¿qué jugador se suma? Araujo. Araujo para mí la novedad, sí. Y Pelistri con un rendimiento absolutamente deficitario. Por más que vos decías que ha levantado el rendimiento en los últimos partidos. Olivera de zaguero. Sí. Y Olivera. De zaguero. Sí, sí. Y Olivera, no hay nada. ¿el zaguero es más que Cáceres? ¿Cómo? Pero en la consideración del técnico, sí. Porque a Cáceres lo trajo él y fue motivo de Sí, elogio claro. a nivel Claro, general. en su momento. Pero ¿cuánto hace que no lo pone? Creo que tuvo, a ver, Juanito, tú que tenés la estadística, creo que tuvo una lesión en un momento, ¿no? Sí, ¿te acordás que él se rompe en el partido del Maturín en Venezuela? En el arranque tiene un desgarro muy fuerte Ujú. y ahí ya empezó a perder minutos. Hasta ese partido tenía todos los minutos en la eliminatoria con Uruguay. Bueno, después fue citado, ha tenido convocatorias y no ha sido tenido en cuenta. No, ahora Josema es el que está por encima. Ahora, si Josema no está, yo creo que Cáceres perfectamente puede estar. O en otro momento armó con Ronald y con Olivera. Pero no es un titular indiscutido Cáceres. Yo lo que te digo, Araujo. No. Pelistri, cuando Pelistri en realidad lo descubrió en la selección el técnico anterior, Alonso. Araujo. ¿Y qué otro? Olivera de zaguero. Olivera. Ya estaba la selección. Ok, ¿no? ok. De lateral ya estaba la Está selección. bien, pero le dio más endureza, más minutos, más apoyo. Él. Bueno, 2 jugadores. ¿Cuánto hace que está No son más que 6. ¿Cuánto hace que está trabajando Bielsa? ¿2 años? ¿Algo más de 2 años?
Sí, mayo 2023. Sí, 2023. Entonces yo lo que veo, y ya seguimos de allá, Gonza, yo veo muy poca eficacia en los resultados hasta ahora. Y estamos 10 meses de la Copa del Mundo. Que Valverde iba a ser titular, lo sabía todo el mundo. Que Bentancur iba a ser titular, lo sabía todo un chico de 5 años. Que seguramente Roget en el arco también. A ellos, Araujo, Olivera y los demás no se puede decir que son titulares indiscutidos. Son 5 o 6 hijos. Te escuchamos ahí para que opines sobre el equipo. No, digo, a ver, 2 o 3 consideraciones de primero lo que dijo el contador, que raramente comparto con lo que dijo, porque me parece que la cuestión de mantener motivado a quien pudiera en ese momento o parcialmente ser el suplente, parece que hay una división muy fuerte, parece que hubiera una grieta entre suplentes y titulares, eso es lo que parece desde afuera. El jugador pierde la motivación, porque en cierta medida, si yo soy suplente, no participo con el entrenador, no me explica las circunstancias de por qué yo no soy titular, o por lo menos que no tengo los minutos necesarios para poder demostrar, más allá que en los entrenamientos el jugador quiere demostrar o debería demostrar todo su potencial, me parece que uno se empieza a acostumbrar a ser el segundo. ¿Me explico? Creo que lo que dijo el contador en ese sentido estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo que decía Pillo en cuanto a que no se le explica, al jugador no se le explicó, capaz que en ese caso puntual, porque yo tengo entendido que a Luciano Rodríguez sí se le explicó, al menos lo que tengo entendido. Y hay otro jugador que también se le explicó lo que le falta, lo que debe mejorar y cuál es su potencial. Creo, al menos en un jugador o dos, podría decir que sí se le explicó. A lo mejor el caso de no quiero nombrarlo, yo sé de quién está hablando Pillo, a lo mejor no por no cometer una infidencia, a lo mejor no se lo explicó o hay un problema de comunicación. Ahora, lo que dije al principio, son 5 o 6 jugadores. Entonces la pregunta es, y acá que lo que tenemos que evaluar, ¿tenemos lo que decimos que tenemos? Porque al nivel de Bentancur, Valverde están en el top, más abajo todo el resto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿tenemos lo que decimos que tenemos? Esa es mi pregunta. Porque a lo mejor tenemos menos de lo que tenemos. O al menos de lo que pensamos que Bien, tenemos. está bien. Y la pregunta que me surge... Perdón, está bien, Gonzalo, pará. La pregunta que me surge a mí es, yo estoy de acuerdo, que en algunos momentos pensamos que tenemos más de lo que tenemos. Ahora, de lo que teníamos cuando subió Bielsa, al día de hoy, en rendimiento, con los jugadores que él elige, los titulares y los suplentes, ¿tenemos más o tenemos menos? O tenemos lo mismo. Acá hay un tema de rendimiento. Para mí, te soy bien sincero, para mí, Bielsa le llegaba con un mensaje claro, concreto, contundente, en un momento determinado de su proceso. Y ahí tiene que ver los partidos con Argentina y con Brasil, de aquel momento. Yo creo que hoy no le está llegando, hoy no le está llegando el jugador. No le está llegando, por el motivo que sea, por la falta de armonía, como vos decías al comienzo, yo banco todo. Cualquier tipo de argumentación es válida, o de argumento es válido. Pero en la cancha yo no veo que lo que llegaba del entrenador en un momento determinado de su proceso esté llegando hoy a 10 meses de la Copa del Mundo. Yo te pregunto, ¿cuántos de estos jugadores tienen realmente el hambre de aprender? Más allá de los egos de cada uno. Porque algunos, tengo entendido que algún jugador lo ha hecho, algunos han dicho, otra vez mensaje de Bielsa, otra vez toda esta información, si yo soy titular, no voy a decir ni siquiera el equipo. Entonces, ¿cuántos de estos jugadores tienen la cabeza abierta, la humildad suficiente para reconocer todo lo que tienen para crecer y para aprender? Y que venga un entrenador y te diga, usted tiene que hacer esto y esto. Y yo piense interiormente, digo, ya es demasiada información, cuando yo voy a mi equipo, entreno como quiero, porque esa es la realidad, soy titular igual y no me tengo que estar preocupando. Claro, de todas maneras yo te digo esto.
te digo esto. Hay un tipo, hay un jugador como Facundo Torres que a todas las convocatorias le dice que sí y viene acá a ponerse a disposición del técnico. El técnico que lo puso en partido y lo sacó en el mismo partido y después no le da minutos. Y Facundo Torres, Facundo Torres se perdió, por ejemplo, ser titular en el Mundial de Clubes, porque después pierden la referencia de entrenamientos en sus equipos. Y Facundo Torres, sin embargo, sigue viniendo. Entonces yo quiero pensar que Facundo Torres quiere crecer con Bielsa. Ahora, si no lo pones ni 5 minutos, es imposible que pueda crecer así. Dos cosas. Yo estoy de acuerdo con lo que vos decís de Facundo, te lo dije, creo que merece minutos. Punto 1. Ahora, no pongamos, y si te lo discuto, porque lo mismo me van a decir que Villalba entró en depresión porque Bielsa no lo citó, no pongamos que el jugador no pudo ser titular en su equipo porque fue citado con Bielsa, porque eso no tiene absolutamente nada que ver en cuanto a la consideración de cada entrenador de su equipo del jugador que tiene. Yo te doy información. En el caso de Facundo Torres, él llega a la selección y era titular en el Palmeiras. ¿Está? Sí. Pasó por el último proceso de selección, se fue al Mundial de Clubes y comió banco en el Mundial de Clubes. Es una información, es objetivo lo hecho. Llegó a la selección siendo titular, volvió de la selección, estaba Palmeiras en el Mundial de Clubes y ya no fue titular. ¿Y hoy es titular en Palmeiras? No lo sé, Gonzalo, no lo sé. Yo te hablo de ese momento. Pero sigamos la línea. Hoy es titular. Si vos me decís, hoy es titular, retomó su nivel. No, lo que yo te quiero, no me entendés. Lo que yo te quiero, lo que yo te quiero decir, lo que yo te quiero decir es que el gurí vino a la selección sabiendo que podía perder la titularidad en ese momento en Palmeiras e igualmente vino a la selección. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quiere crecer. Perdón, que quiere que pará, porque si nos pisamos no nos escuchamos. Él lo que te dice es que con su accionar, hablo de Facundo Torres, seguramente quiere crecer de la selección, quiere crecer de la mano de Bielsa. ¿Me explico? Entonces, él es hecho objetivo, llegó en un momento que era titular. El jugador tiene momentos de titularidad y momentos que lo ponen en el banco suplente. Él llegó teniendo titular, se perdió 10 entrenamientos, los 10 entrenamientos previo al Mundial de Clubes. Cuando volvió pleno Mundial de Clubes, no fue titular. Ese momento. Entonces, perdió la titularidad viniendo a la selección. Yo lo que digo es que me parece muy mal que venga a la selección y no tenga minutos. Porque si él tiene el deseo de crecer, pero si Bielsa no lo pone, o si Bielsa después dice que en el banco suplente no tenía las soluciones que le requería ese momento del partido, y el jugador sigue viniendo, entonces hay un ejemplo donde un jugador quiere seguir aprendiendo, pero pasa algo que el técnico no lo pone. Ahora, respondo, lo digo de nuevo, que Facundo Torres merecía minutos, sí. Ahora, yo creo que uno no puede venir y después justificar de que ha perdido la titularidad en un equipo porque vino a la selección, porque eso Gonzalo, yo estoy tratando de responderte cuando vos dijiste, ¿y estos jugadores quieren aprender? Bueno, yo te pongo un ejemplo de un jugador que quiere aprender al lado de Bielsa, y Bielsa no lo pone. Y yo creo que Luciano también. Sí. Yo creo que Luciano también. Gonzalo, yo te quería... Sí. Te quería preguntar, de este plantel que viene ahora y de la lista de convocados, teniendo en cuenta las bajas que hay, ¿qué jugador crees que debe tener una oportunidad ahora, no, jugando contra Perú y contra Chile? De esta lista que viste recién de reserva, ¿qué nombre que no está habitualmente en el equipo titular te parece que debería tener una oportunidad? Hablando justamente de Torres y Luciano, te amplío un poquito más para que hables de otros nombres. Es que volvemos a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos? Pero te hablo de esta lista que está, que obviamente hay jugadores que no juega prácticamente. Ahí está el problema. En este caso creo que Luciano es un puesto fijo. Creo que Federico Viñas será otro. Yo creo que Federico Viñas va a jugar. Al menos yo creo, porque él confía mucho en ese jugador. Es otro, lo creo que va a entrar.
Me surge la duda sobre el sector izquierdo con Piquerés, Olivera. ¿Alguien ustedes vieron el rendimiento de Piquerés en los últimos partidos? Yo lo último que vi... Lo último que vi de Piquerés fue el Mundial de Clubes y fue, la verdad que yo vi un lateral titular de la selección. Es lo último que vi en el Mundial, no sé ahora cómo estará en el Brasileirao. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Para mí Piquerés es ese titular sobre ese sector, Sí. totalmente de acuerdo. Lo de Ramos, ojo con Pepe del Pillo, es un cristal. Es un cristal. Entonces, yo me inclinaría más por Sebastián Cáceres, yo por Cáceres. Y sobre el lateral derecho, Varela, porque nadie está hablando de Varela tampoco, ¿eh? Lo de Kike Olivera, Varela, andamos más o menos igual, ¿eh? Más o menos en el mismo lado. Yo creo que Martinelli nos mereció un lugar, sí, sobre lo que tenemos. ¿Y quién más sobre ese sector? Bueno, mira, ahora ¿sabes quién aparece en la lista? Para mí Mourinho tendría que entrar. Mourinho, ahora que pasó Luis Villarreal, jugando de 4 puede ser una posibilidad. Sí, y no sé si lo va a poner. No sé. A esta altura, no lo sé. Sí, no sabemos ni si entra en No lo la sé. lista final. Yo creo que volvemos a lo mismo. Hay 6 que están fijos. No más. Yo dije 7, soy un poco más pesimista. Metemos los 6. Sobre el resto, me gustaría saber cuáles son las alternativas que tenemos. ¿Qué es el problema? ¿Qué alternativas tenemos que mantengan más o menos el mismo nivel? Está bien. ¿Tenemos? ¿Y eso no es un tema del técnico que hace 2 años que está trabajando con el plantel de jugadores de la selección? ¿No tener alternativas? ¿Y no saber a 10 meses cuáles son las alternativas? Sí, a la responsabilidad del entrenador, claro que sí. Sí, por eso dije al principio, mantengo la coherencia, cada uno en su rol. Él tiene una responsabilidad y la tiene que mantener. Entonces, en este caso, es responsabilidad tener un segundo, una segunda o una tercera alternativa, ya que descartó el medio local por distintas circunstancias. Prácticamente, salvo Amaro, creo que es la excepción, ¿no? Juanito. Exacto. Sí. Algo vio en Amaro, evidentemente, para hacer la excepción en este medio local, tan pobre. Ahora, volvemos a lo mismo, cada uno asume la responsabilidad. Ahora, a mí me gustaría ver esta selección ahora, en este momento, qué puede llegar a mostrar. Me voy a dar cuenta si todavía se mantiene una armonía o no, que creo que vuelvo a lo mismo. Me parece que es el eje central de toda esta situación. Si hay la armonía, porque si se rompió, no hay comunicación con el entrenador. Si no hay comunicación con el entrenador no podrá en ningún momento llegarle al jugador para poder convencerlo. ¿Se acuerdan que yo dije, Pillo, creo que fue de las primeras veces hace 2 años, que Bielsa acostumbraba a enamorar al jugador? Sí, exacto. Me lo dije a mí. Eso no está pasando. No Eso está pasando. No, por eso No. yo te digo que el mensaje no está llegando. Hoy. A ver, no es culpa de Suárez, no, que no esté pasando, vamos a decir las cosas como son. En fin, muchas cosas de la selección para seguir desarrollando seguramente a partir de la semana que viene, Juanito. Sí, bueno, en el final de Gonza no sé algo más que quieras agregar. Vamos a tener toda la semana que viene igual para hablar. Está claro, Gonza, que enfrentamos los 2 equipos más débiles de la eliminatoria. Y es una oportunidad para, mirar, yo creo que otros nombres. Está bien el resultado, Uruguay tiene que cerrar la clasificación en el escenario, seguramente así se dé, pero empezar a buscar otras alternativas también en esta, por lo menos en cancha, ¿no? Ver otro tipo de jugador teniendo en cuenta las bajas que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar ya en el final? ¿Vamos a exigir resultado o rendimiento? ¿Me preguntás a mí? ¿Resultado? Sí, La selección pensando en el Mundial, resultado. Disputamos el Mundial, resultado. No, pero hoy yo prefiero, yo particularmente, no sé, contador Juanito, a mí particularmente, hoy quiero ver rendimiento. Hoy quiero ver rendimiento, porque si no veo rendimiento y nosotros apenas podamos caer alguna lágrima de tener un resultado, a mí en este momento no me sirve. Yo Bueno, quiero ver pero tenés 2 partidos para mejorar sustancialmente el rendimiento, sobre todo por los rivales que enfrentás. Yo creo que una cosa te va a llevar a otra. Obvio. Si vos tenés un muy buen rendimiento Obvio. de algunos jugadores, seguramente con estos rivales te dé para ganarles. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si defendemos bien y atacamos bien, tendremos rendimiento y resultado. Exacto.
Eso pasa con Bielsa, con todos los técnicos. ¿Eh? Si atacás bien y defendés bien, seguramente rendimiento y resultado, con las formas distintas que tienen todos los entrenadores, tengas rendimiento y resultados. Y lo dice usted que es un pragmático. Exactamente, exactamente.